La violencia nuestra de cada día, por José García Sánchez. La violencia se asoma a la mirada de los mexicanos y estos no pueden reconocer en los hechos una condición no solo de delincuencia común u organizada, sino un enfrentamiento permanente entre diferentes fuerzas del país. Los profesores, por ejemplo, rapan a otros profesores. Los pobres de este país se pelean contra otros pobres, pero no pueden ver en su circunstancia un enemigo común, sino enemigos similares. Por otra parte, en otro hecho, en Apatzingán, surge el grupo Blancos de Troya y reduce la visión de la información a una mera circunstancia lejana y ajena. No se han dado cuenta que la violencia está a la vuelta de la esquina y que prácticamente vivimos un estado de guerra. Ante estas dos condiciones de violencia, escogidas en un solo día y al azar, muestran que los enfrentamientos se repiten, pero nadie quiere reconocer que la guerra civil a la que el Estado nos enfrenta está en las calles con diferentes disfraces todos los días. La delincuencia se viste de diversas formas, pero también la violencia, el rencor social, la agresión entre iguales, las diferencias sociales se expresan en su más elemental forma de ataque contra los semejantes. El surgimiento de grupos de autodefensa tienen diferentes raíces y patrocinadores, desde la espontánea organización social hasta la aparición de grupos paramilitares patrocinados por el poder político, que enfrentan a diferentes grupos para surgir como los exterminadores de la delincuencia organizada, pero sobre todo contra la rebelión organizada de la población. El gobierno mantiene un discurso beligerante contra todo lo que no se encuentre dentro de la directriz de su quintesencia, es decir, las reformas electorales junto con otros proyectos del gobierno. Ante este tipo de declaraciones simplemente puede anunciarse más violencia, porque con la misma virulencia atacan verbalmente a los profesores disidentes o a los estudiantes sin espacios en las universidades que a los narcotraficantes. La misma amenaza, la misma sanción, el mismo tono, el nivel de voz fuerte, paternalista y grave. La advertencia es la misma para todos ellos. Son igualmente transgresores de un orden establecido por una minoría con disfraz de democracia. Las voces que aseguran defender a la democracia solo hablan en nombre de una minoría, actúan en beneficio de una minoría y reclaman más espacios para cada día menos personas. Todos los demás son ilícitos. La parte blanda de la dictadura, es decir, los partidos, se desmoronan ante la derrota electoral. El poder los hizo iguales para debilitarlos y luego les impone una derrota en las urnas para desaparecerlos o amenazarlos con la desaparición, mientras fortalecen a otros organismos a través de auténticos ilícitos como el Partido Verde, que al ser incondicional del poder sobrevive con holgura ante cualquier revés popular. Esto nos habla de una fragilidad del sistema político de partidos y no de las ideologías que han sido sacrificadas por los dirigentes de cada uno de los institutos desde que surgen coincidencias en el actuar, aunque en el discurso todavía simulen diferencias. Es decir, las organizaciones que pudieron convertirse en válvulas de escape para la ira que produce la inconformidad social, terminaron por plegarse al mandato central que decide no solo el destino del país, sino el de cada uno de los partidos políticos. De ahí su fragilidad interna y lo susceptible que se vuelven ante una derrota electoral. La violencia no representa la excepción en México, sino la regla.